a avanzar en el libro de Hechos de los Apóstoles, es decir, como estamos viendo ya hace un par de tiempo, un par de meses, allí en el capítulo 2, quedamos la última vez, hoy vamos a ver por la gracia de él y comenzamos el capítulo 3. Seguimos viendo a lo largo de todo el libro de Hechos el carácter del Señor como Jesús, el Señor y Salvador. Eso es lo que encontramos a lo largo de todo el libro. Sin lugar a dudas vamos a encontrar con más muestra del carácter de Dios, de su gloria y de su gracia, pero es lo que más sobresale, lo que más se ve aquí, a él obrando, dirigiendo todas las cosas, sentado en su trono, y su iglesia avanzando a pasos firmes según su voluntad, lo que él había determinado y lo está haciendo posible por medio de sus ángeles. No como si necesitase la ayuda de las manos de los hombres, pero su poder, su gracia y su favor han derramado en cada uno de los suyos, y los suyos ponen los ojos en su Señor y se deleitan en hacer su voluntad, aguardando su regreso. Así que vamos a ver el capítulo 3 en el día de hoy, no lo vamos a ver completo, creo que no va a llevar tiempo, así también como nos ha pasado con el capítulo 2. Pero vamos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo de la novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba para pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hoy vamos a mirar Jesús, Señor y Salvador, también intercede y escucha. Vamos a rogar su gracia para poder mirar este pasaje. Vamos a ver solamente el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vamos al Padre que guarda nuestros corazones. Señor, te damos las gracias en este tiempo por tu infinita bondad que podemos disfrutar a diario, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque en ella encontramos el testimonio de ti, de tu Hijo, de la conducta de Él, intachable, perfecta, sin mancha, de su sacrificio, Señor, aceptable a ti, esa ofrenda que fue como luz fragante en tu presencia. Gracias porque por medio de Él, así también tu iglesia puede andar en pos de Cristo, siguiendo sus pisadas. Sin embargo, hoy, Señor, nos encontramos con debilidades, con luchas, como ha pasado con todo el tiempo con los hombres, pero no estamos provistos de fuerza ni de gracia, Señor. Padre, gracias por todo lo que has dado, por tu iglesia, por la palabra, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, por morar en nosotros y oponerte a los deseos de nuestra carne. Gracias, oh Padre, por cumplir tu palabra, por ser fiel, y descansamos en esto, Señor, que tú eres el que vas a llevar adelante a cabo esa buena obra en nosotros que has comenzado, Señor, y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no es nuestra fuerza la que nos sostiene, ni nuestra sabiduría, ni nuestra elocuencia, nada, Señor, de eso. Es tu gracia, tu favor, tu poder, el hecho de que tu iglesia está firme en Cristo, lo que nos permite, Señor, estar en pie cada día. Rogamos tu favor para que al ser expuestos a tu palabra, en cada momento, no solamente ahora, Señor, el corazón de tu pueblo esté dispuesto a obedecerte en gratitud a ti, a buscar agradarte en todo por medio de Cristo, a servirte, a honrarte y a servirnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recuerden que el capítulo 2 termina de una manera preciosa. Lo hemos recorrido bastante y
Señor iba a ser salvo. Y esto es lo que empieza a dar a conocer Pedro desde el versículo 22 en adelante del capítulo 2, a todos aquellos que estaban sorprendidos, atónitos por estas maravillas y señales que estaban aconteciendo en medio del pueblo. Y eso llama la atención a la gente, se acerca y Pedro comienza a compartir el evangelio. Bueno, ¿saben quién es aquel varón o aquel señor a quien invoquen en su nombre y van a ser salvos? ¿Saben quién es aquel varón? Y Pedro empieza a compartir de Cristo. Pedro empieza a recorrer las Escrituras hablando del Señor y Salvador que se va a ver en Cristo Jesús. Él es a quien los hombres deben mirar, Él es a quien los hombres deben poner toda su confianza, Él es en quien los hombres deben aferrarse y despojarse de su justicia y de todas sus obras, y las deben tener a tal punto de verlas como basura para asirse de Cristo, para aferrarse de su justicia. Porque veíamos, hermanos, en todo esto, que aquellas personas que corrieron a Él, que se aferraron a Él, sea el número que sea, sean 3.000, sea como termina el capítulo 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, sea el número que sea, mis hermanos, cada uno de ellos, no por su sabiduría, no por su fuerza, no por su poder, no por su inteligencia, no por su intelecto, se acercaron al Señor, sino porque Dios hizo una obra sobrenatural en su vida. Estaban todos muertos en delitos y pecados, todos aborrecían a Dios, a pesar de vivir una vida religiosa, a pesar de estar caminando a presentar sus sacrificios como demandaba la ley de Moisés. Pero en un momento, el Señor en su misericordia, al escuchar la Escritura, al escuchar la palabra, Pedro predica la palabra, predica de Cristo y a este crucificado. Y pasa algo en estos corazones, pasa algo en estas vidas. Cambia las vidas. Eso es lo que habíamos visto a lo largo de los últimos versículos de Hechos. Cambia las vidas rotundamente. Están yendo en contra de Dios, poniendo la confianza en lo que ellos pueden hacer y de repente se despojan de todo eso. Es como si caminaran con tanto peso cargando en una dirección y de repente cuando escuchan la voz de su pastor, su Señor y su Salvador, se despojan de todo eso y corren a Cristo. Es algo de lo que está pasando acá. Cada uno se iban a ofrecer sus ofrendas, celebrando fiestas. Que todo, como vimos, era una sombra de lo que había de la vida de Cristo. Vemos la perfección de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora de repente se gozan, se deleitan en Él está en el cumplimiento de todas las cosas. De que Él es el varón prometido. De que si invocan el nombre de Él, van a ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira venidera. De enfrentarse al Dios vivo y verdadero. De caer en manos de un Dios vivo que no tendrá por inocente al culpable, que se aferra día tras día a sus obras en su justicia. De caer en manos de un Dios vivo que es grande en misericordia y lento para la ira. Ponen los ojos en Cristo, ponen los ojos en Él. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y pueden responder a Dios. Pueden acercarse a Dios, pueden ir a Dios cuando tiempo atrás huían de Dios. Y ustedes me van a decir, esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades. ¿Cómo puede ser que huían de Dios y estaban haciendo según la ley de Moisés? Pero la ley no podía haber vida. Se compartía hoy con nuestro hermano Federico acerca de cómo aquel que quisiera agradar de alguna manera a Dios cumpliendo todos los mandamientos de la ley debe permanecer en ese estado sin quebrantar ni un mandamiento de la ley. Ahora nosotros al haber quebrantado un mandamiento, somos culpables de haber quebrantado todos los mandamientos. Y desde el vientre de nuestra matriz, de la matriz de nuestra madre, pero desde el vientre de la matriz, ya hemos nacido con nuestro corazón inclinado solamente al mal. Entonces Cristo revierte esa situación, Dios obra en nuestros corazones, hay una regeneración en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ya hemos visto, mis hermanos, y eso es un cuadro precioso de cómo Dios da vida, así como ese valle de huesos secos, sin vida que no respondían a Dios. Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿O Ezequiel vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Profetiza y el Espíritu que sobre el cuerpo de Dios. Y así es la obra de Dios. Así es como Dios hace nacer al hombre, nueva criatura, y lo lleva a poner los ojos en Cristo. El
sopla de donde quieres, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Señor. De repente hay un temor de saber que durante toda nuestra vida hemos ofendido a Dios y de que la paga del pecado, por nuestro pecado, es la morir. Y sin embargo, cuando podemos ver eso por primera vez a la luz de la Escritura, no se nos deja sin esperanza, sino que al contrario también se nos muestra quién es la esperanza en todo esto. Jesucristo mismo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí corrimos, a Él fuimos. Y no nos echó fuera, al contrario, nos recibió. Y por eso también pienso cuando termina diciendo, y el Señor nos añadía cada día a la iglesia después de ser salvo. Ahora, este cuadro precioso de lo que está mostrando el Señor nos habla también de cómo vivía la iglesia en ese entonces. Una iglesia que estaba completamente dispuesta, con un corazón puro, agradecido a Dios, que no tenía ningún inconveniente en dejar de lado todas las cosas que podían ser un obstáculo para servir a Dios. Y hemos visto que a lo largo del tiempo eso se ha ido desvirtuando y se ha ido desvirtuando y fue quedando de lado. Hasta el punto que hoy, en varias oportunidades, llega a ser un mérito el hecho de poder congregar varias veces seguidas, de poder cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios como hijos de Dios. Sin embargo, nos encontramos con el cuadro de una iglesia que busca honrar a su Señor todos los días de su vida, que busca deleitarse en su Salvador, que busca hacer la voluntad de su Dios, que busca, que persevera dice, y perseveraban, ese es el versículo que estábamos mirando en un principio 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y hemos visto que esto no habla de un esfuerzo como para marcar con una tilde y decir, bueno, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, Dios me mira bien. Sino que esta es la actitud de agradecimiento de unas personas que fueron salvas por el Señor y que ahora responden de esta forma. Cristo me salvó, Dios el Padre me perdonó, envió a su Hijo hecho carne y cargó en Él todos mis pecados y fue sobre Él la ira. ¿Cómo voy a pagar a Dios por esta salvación? Bueno, no hay manera de pagarla en el sentido de decir, esto es lo que el Padre aceptó y no hay otra cosa que pueda suplantar el sacrificio de Cristo. No hay. Pero se responde con gratitud. Señor, soy tuyo, me compraste con este fin de poder vivir para vos, para tu Hijo, todos los días de mi peregrinación. Entonces, deudores somos, no a la carne, sino a Dios. Nos debemos a Él. Y hermanos, que el Señor nos ayude a que este sea el sentir en nuestros corazones cada día de nuestra vida, mientras Él nos dé aliento. Todo lo que respira, alabe a Jehová, se decía en el Salmo 150 al final. Todo lo que respira. Mientras que haya aliento en nuestro corazón, en nuestra vida, mis hermanos, y considerando lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, que esa sea la respuesta de cada uno de nosotros. Porque no es cosa pequeña lo que el Señor hizo por medio de su Hijo. No es algo para tener en poco. Ha dado a su Hijo, aquel en quien su alma tiene contentamiento, y no se encuentra otro testimonio así en las Escrituras de hombre alguno entre nosotros. El escrito de Lucas, mis hermanos, inspirado por Dios, nos lleva ahora de un momento, como veníamos hablando, donde nos detalla hechos en grandes rasgos, en masa, permítanme decirlo así, en grandes cantidades, por el número que se menciona. Vamos a pasar de ese acontecimiento así a quizás a historias particulares, o momentos de la iglesia en los cuales se van a centrar. No van a estar todos los personajes que venimos viendo, no van a estar todos los apóstoles, no se los mencionan, que no quiere decir que no estaban. Vamos a ver particularmente, nos vamos a centrar en la vida de una persona. Por ejemplo, no lo vamos a ver hoy, pero sí, si Dios nos da vida el domingo que viene, este hombre que estaba cojo, este hombre que estaba allí en la puerta del templo. Pero quizás nos ayuda y en
enriquece nuestra vida ver cómo Dios salva a esa multitud. Y este es un caso particular. Este es un caso particular. No para poner los ojos en el hombre, sino para poner los ojos en Cristo, el Salvador, el que tiene misericordia, el que tiene poder para cambiar, para salvar a vidas. Venimos hablando de una unanimidad de los discípulos, de los apóstoles, mis hermanos, y de repente se nos presentan a Juan y a Pedro, acá solos en este cuadro, y esto tiene que ver con el hecho de que pienso que la tarea era ardua en gran manera, por lo tanto el hecho de estar unánime no quiere decir que todos los días 12 juntos iban al mismo lugar, en todo el lugar, ¿sí? Entonces la tarea es ardua, pero hay unanimidad en el mismo sentir, en la comunión, en el hecho de servir al Señor, de buscar los intereses del Señor, de honrarle todos los días de su vida. Entonces quizás, vamos a ver más adelante ya en el capítulo 4, versículo 33, después de que fueron sueltos de este acontecimiento que va a acontecer ahora, después que fueron sueltos de la cárcel, vamos a encontrar cuando dice, por ejemplo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Por ejemplo, quizás ahí ya están todos. Ahora es el cuadro de Juan y de Pedro solamente. Pero no estamos mirando a los hombres, estamos mirando el poder de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a hablar, mis hermanos, en el día de hoy acerca de la oración. Eso es lo que quiero que pensemos un poco también y que vamos a examinar en las Escrituras. No es algo que quedó en el olvido, como bien les mencionaba en el capítulo 2, verso 42, perseveraban en las oraciones. Entonces esto también para pensar y ver de que Lucas sigue mencionando que esta es la vida de la iglesia. ¿Sí? No sé exactamente cuántos días pasaron de ese acontecimiento, de lo que se relata, pero consideremos que esto es algo que viene pasando y está. No es algo que sucedió en aquel entonces y que quedó en el olvido. Es algo que la iglesia vive, disfruta y participa y se goza de las oraciones de los santos. Es un privilegio que tiene la iglesia, hace uso de ella, hace uso de este medio de gracia que el Señor le ha dado, lo pone en práctica y disfruta así de la comunión con su Señor y entre ellos también se gozan en él. Entonces, no es algo que ha quedado en el olvido, sino que la iglesia vive de esta forma. Por eso cabe destacar lo que Lucas está diciendo acá. Dice Pedro y Juan que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, por algo el Señor en su misericordia, en su gracia, en su soberanía, nos deja estos detalles al hablarnos de que nos está situando en un lugar, nos da los nombres de los personajes, pero también dice a la hora de la oración. ¿Sí? Este detalle que está acá no es en vano, tiene mucho que ver con lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces todos los discípulos, mis hermanos, disfrutaron cada uno de los, incluso pienso en Judas, el traidor, tuvo el privilegio, aunque no lo aprovechó, no lo disfrutó como tiene que ser, de estar al lado del Señor, de ver a ese Señor de señores, a ese Rey de reyes, Dios mismo orando, apartándose también tiempo para orar, ocupado en la oración para con el Padre, mostrando él mismo esa dependencia hacia Dios. Cada uno de los discípulos fueron testigos de eso. Pudieron verlo, es más, hemos visto con lo que se está estudiando los días jueves acerca de Mateo, cómo el Señor en tiempos de aflicción hacía partícipes a algunos de ellos para este momento, para que lo acompañaran en la oración. Y uno de esos, están acá presentes, Juan y Pedro, pero también en el Getsemaní se incluye a Jacob. Entonces están estas tres personas, como siempre es el círculo íntimo del Señor en el cual él también buscaba ese apoyo para la oración. Entonces, estos hermanos que tenemos acá, que nos relata la Escritura, fueron testigos de cómo él vivió esa vida. Y esto es un ejemplo de lo cual siempre tenemos que tener presente. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, oraba todo el tiempo. Oraba y dependía del Señor. Oraba para hacer su voluntad, oraba para conocer su voluntad y no hacer su propia voluntad. Oraba al Señor para mostrar a los discípulos que iban a dar. Y uno se pregunta, ¿acaso Cristo no sabía todas estas cosas? ¿Acaso el Señor de señores tenía que orar? Él necesitaba
necesitaba de orar. Sin embargo, mis hermanos, disfrutaba de esa comunión con el Padre y a la vez también era un testimonio precioso para la iglesia y un ejemplo de ver cuánto cada uno de nosotros necesitamos todos los días orar en los pasos que damos. Sin embargo, nosotros nos encontramos que damos 2 pasos y en el orgullo ya nos desviamos según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. Al tercer paso que damos, ya nos soltamos las manos de Dios creyendo que sabemos todas las cosas y que podemos caminar solos. Sin embargo, no encontramos eso en nuestros sueños. Padre, yo sé que siempre me escuchas porque hago lo que te agrada, hago siempre lo que te agrada. Pienso en el Señor Jesucristo diciendo eso. Entonces eso es algo lo cual tenemos que considerar. Hebreos da testimonio del Señor y dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En un momento de mayor tensión, de presión sobre el Salvador, sobre el Cordero, Él mismo lo vemos orando al Señor, buscando ser fortalecido, no buscando lo suyo propio, sino lo que es de su Padre. Cuánto ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros, para cada día, para cada momento. Cuánto necesitamos aprender de Cristo cada día. Cuánto necesitamos de ese carácter del Señor Jesucristo que se ha formado en nosotros para depender del Padre. ¿Y cómo respondía? Conforme a la Escritura. Una dependencia de Él paso a paso, mis hermanos, digno de ser recibida por nosotros y de seguir estas pisadas fielmente. Aunque en el capítulo 3 y en el versículo, y quizás durante todo el capítulo, no vamos a encontrar a Pedro y a Juan orando a Dios, no lo vamos a encontrar de esa forma. Lo que les estaba diciendo es que la pregunta sería: bueno, ¿en qué se estaban ocupando? Esto es algo de lo que hacían todos los días. Si estaban yendo a la oración, mis hermanos, esto es algo de lo cual la iglesia se estaba dedicando todos los días de su vida. Entonces, no llegan al momento de la oración porque se acontece esto, encuentran a una persona en la puerta, sucede esta situación, pero ellos iban a la oración. Por eso es que lo queremos hablar un poco acerca de este vivir de la iglesia, de andar en oración. Entonces, esto es un poco lo que está pasando en este contexto. ¿Sí? Estos detalles son vitales para nosotros, hermanos, son vitales porque es un privilegio, son medios de gracia, es un sacrificio, es una ofrenda al alcance de los santos todo el tiempo. Después podemos hacer uso. ¿Por qué? ¿Por nuestra sabiduría? ¿Por nuestra fuerza? ¿Por nuestra inteligencia? No. No. Cristo hace posible que podamos acercarnos a ese trono de gracia todos los días. Si el Padre nos escucha, si Dios mismo nos escucha, es por su sacrificio. No crea que porque usted hoy ha hecho todas las cosas bien, Dios los está escuchando. Es por Cristo. Si un día nos levantamos pensando que Dios nos escucha porque nos portamos bien, y ese pensamiento se cruza a diario en nuestro corazón. Es como que lo atesoramos y está y permanece, y cada tanto pensamos que Dios nos mira bien, nos escucha bien, y nos responde porque nosotros hicimos las cosas bien. Mirá qué bien que me porté hoy, Señor. Al mencionar que estaban en el templo, recuerden que aún todavía no había restricciones tampoco para ellos para acercarse a este lugar. Había un lugar en el cual podían estar, reunirse y orar, pero no accedían al lugar santísimo, ¿sí? Entonces podían acercarse, podían reunirse, había un lugar en el cual podían dedicar a la oración. Difícilmente, después se van apareciendo los conflictos y los problemas, no solamente en el templo, también en las sinagogas. Ya después empieza a acrecentar la persecución sobre los hermanos, y ya esto empieza a trasladarse quizás ya en un lugar determinado donde ellos decidían reunirse y perseveraban en esto. Pero más allá de todas las aflicciones que podían acontecer, las persecuciones que podían venir, esto no era que no encontramos a los hermanos dejando de hacer lo que les corresponde, sino que aún siguen buscando al Señor para hacer su voluntad. Cuando dice la hora novena, está hablando acerca de ese orden de horario, mis hermanos, que habla de la hora 15, la hora 15 hasta acá. La hora sexta, recuerden que es la
y hablar acerca de la hora novena, vamos a mirar unos pasajes en el Antiguo Testamento para ver por qué, qué tiene de importante el hecho de considerar este horario acá, por qué la hora de la oración a la hora novena, por qué se menciona esto. Y bueno, por ejemplo, es uno de los, vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Ustedes van a recordar este pasaje, voy a mencionar otro más para estar acompañando. Pero está a punto de pasar el ángel del Señor sobre la tierra de Egipto, va a morir todos los primogénitos allí en ese lugar, y el Señor dice, bueno, te van a matar un cordero, esto tiene que ver con la Pascua, de acá también se va a establecer esta fiesta, esta conmemoración perpetua por las generaciones. Y en el versículo, miren, Éxodo, permítanme que voy a ir, versículos 5 y 6, dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Sí? Entonces, para situarnos entre las dos tardes, la primera tarde corría en el horario de 12 a 3 de la tarde, y la segunda tarde entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, justo en el medio, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, por ejemplo. Fíjense cómo esto tiene que ver con el hecho de que el sacrificio, o este cordero de la Pascua, fue sacrificado en la hora novena. Entonces, tengamos en cuenta los horarios y qué representa esto para nosotros, el hecho de que ellos puedan acercarse a orar en este tiempo, porque en varias oportunidades también se sacrificaba este cordero en ese momento, y por eso también tiene que ver cómo Cristo, por medio de él, por su sacrificio y por su ofrenda en la cruz, permite que nosotros tengamos un acceso al Padre. Ahora, esto no quiere decir que vamos a tener una hora puntual en la cual, bueno, vamos a orar justo a las 3 de la tarde porque ahí es cuando el Padre nos escucha. No tiene que ver con esto, no estoy queriendo decir eso, pero sí habla de que por medio de su sacrificio tenemos ese acceso al trono de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, otro de los ejemplos que vamos a encontrar también se encuentra en Éxodo 29. Esto sucedía, lo que les mencioné recién en Éxodo 12, sucedía una vez al año. Pero Éxodo 29, si ustedes en el versículo 38 dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro de los corderos ofrecerás a la caída de la tarde. Esto no tendría que haber sido justo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya comenzaría el nuevo día, entonces tiene que ser un poco de tiempo antes, unas horas atrás, y según algunos comentaristas dicen que esto también se daba en el horario de las 3 de la tarde, que ofrecía este cordero, para que se pueda cumplir la palabra del Señor, que eran los 2 corderos en un día. ¿Sí? Entonces, si dijera la caída de la tarde, no está hablando de la segunda caída de la tarde, sino está hablando en el medio, casi a la hora novena. En ese tiempo es cuando esto se hacía todos los días, cada día, y esto, mis hermanos, es una sombra de lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: ofrecerás cada uno de los corderos por la mañana y el otro de los corderos ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato y ofrenda encendida a Jehová. Entonces, esto es lo que se cumple con nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda acepta y agradable que sube delante del Padre es su sacrificio. Es el de él. Ese sacrificio de obediencia a Dios, de darse de ser el mismo Dios, no aferrándose a ser Dios, sino que se hizo siervo, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pensemos en esto, mis hermanos. También van a encontrar el mismo mandato en número 28, pero no lo voy a mirar. Después, en su debido tiempo, pueden mirarlo ustedes y también encontrar lo mismo. Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a considerar que eran figuras de lo que se iba a cumplir por medio de Cristo. Esto es lo que va a dar acceso a cada uno de nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando Él es entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo permite que en su gracia y por su favor, cada uno de nosotros, aquellos que ponen los ojos en Él, su confianza
puedan tener un acceso libre al Padre sin impedimentos. Sin impedimentos. O sea, no depende de sus esfuerzos para que ahora Dios escuche sus oraciones. No depende de usted. No depende de usted. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Casi lo vamos a encontrar en todos los evangelios, pero Marcos capítulo 15 es el que voy a mencionar. Versículos 33 y 34 dice, para que vean también por qué es importante y cómo se menciona la hora novena. ¿Sí? Versículos 33 y 34, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego en el versículo 37 y 38 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, fíjense que no está hecho lo que Lucas hace, y considerando la obra del Espíritu Santo para inspirar estos escritos, no está tirando información al azar, no está diciendo algo así más porque a Lucas se le antojó decir, sino que está diciéndonos, miren, estos hermanos, la iglesia, este es su vivir por el sacrificio de Cristo que fue en esa hora novena, si bien está establecido así el tiempo de oración, ahora tienen acceso al Padre. Cristo mismo es el que murió y hizo posible todas estas cosas. Entonces, no es un informe más lo que Lucas da, sino que nos está llevando a mirar a Cristo, que por medio de Él, mis hermanos, tenemos ese acceso libre a Dios. Por medio de Él. Después, pensando en el velo que se rasgó, Hebreos, hay mucho en Hebreos para ver, no voy a centrarme en varios pasajes, pero por ejemplo Hebreos 10, versículo 14, podemos leer desde allí, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Transgresiones que fueron quitadas y borradas por nuestro Señor Jesucristo. Esa acta que nos era contraria, la clavó en la cruz y nos hizo aptos, el Padre por el amor. Aptos para presentarnos delante de Él, aptos para acercarnos, sin mancha, sin condenación, porque Cristo cargó todos nuestros pecados. Dice así, considerando esto, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y entonces dice, así que hermanos, considerando esto, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con amor. Podemos acercarnos de que con plena certeza de que el sacrificio de Cristo fue acepto delante del Padre y no hay otra cosa que pueda suplantar eso. Todo aquel que viene a Cristo, Él no lo ha hecho fuera. De verdad, y por la obra de Cristo, su sangre, su sacrificio tiene poder para perdonar todo pecado, para quitar toda inmundicia. O sea, no tiene que quedar dudas en el corazón de que este sacrificio es acepto por Dios y de que tiene poder para hacer nueva a toda persona, de que puede presentarlo vivo y limpio delante de Dios. Entonces, lo que dice ustedes, acérquense con certidumbre. Cristo puede perdonar pecados, Cristo puede salvar, Cristo puede limpiar. Pueden despojarse tranquilamente de toda su justicia, de todas sus ideas, de todos sus pensamientos, porque Cristo tiene el poder para perdonar. Su obra es acepta delante del Padre y no hay otra. No hay otra.
sacrificio nos da ese acceso a Dios cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. En todo tiempo, en la tentación, en la aflicción, aún cuando hay gozo en nuestra vida, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios con acciones de gracia. Por todas las cosas. Aún cuando la situación parece adversa, podemos acercarnos y decir gracias, Señor. Gracias, oh Padre. Porque hoy por medio de Cristo me puedo acercar y ser fortalecido para atravesar este momento. Mis hermanos, cambia muchísimo el sentido de nuestras vidas por medio de Cristo, a partir de que venimos a Él. Solamente por medio de Él es posible de que el hombre pueda ser escuchado delante de Dios. En nuestras justicias, en nuestras obras, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, Dios no nos va a escuchar. Dios no oye a los pecadores. Es el testimonio del ciego, ¿recuerdan en Juan 9? Dios no oye a los pecadores. El malo no habitará junto a Él. Al altivo mira de lejos y el humilde lo mira de cerca. Ahora, ¿quién de nosotros estaba en la posición humilde delante de Dios? ¿Quién se encontraba en esa postura? La Escritura testigo contra nosotros. No había ni uno que busque a Dios. No hay ni uno bueno. No hay quien haga de bueno. Ninguno se interesaba en Dios. Sin embargo, como bien compartimos, Él se dejó hallar porque no lo buscaba. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué la oración? ¿Por qué esto se puede decir en el Antiguo Testamento? Bueno, por la fe que había en cada uno de los santos. Poniendo los ojos en aquel que iba a venir y quitar el pecado del medio para poder acercarnos a Dios sin ningún impedimento. En el que quita el pecado del mundo, en el Cordero, en el Mesías. Otra de las cosas a considerar cuando menciona acá en el libro de Hechos, donde estamos en el capítulo 3, no solamente menciona la hora novena, dice también la de la oración. Acompáñenme a Éxodo capítulo 30. Esto era algo también figura de lo que iba a pasar por medio de Cristo, pero fíjense que va después, o lo es mencionado después del sacrificio. Y eso nos tiene que llevar también a pensar a nosotros hoy cómo por medio de Cristo eso también pasa en nuestras vidas. Miren, en Éxodo capítulo 30, versículos 1 y 2, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Sí? En el versículo 6 y 8, dice, del 6 al 8, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sí? Entonces, generalmente lo asociamos, según también como lo encontramos en el Salmo, el hecho del incienso con las oraciones de los santos. El hecho de que esto sube como lo relato
ese olor grato en el cual nos acercamos a ese trono con acciones de gracia. Dice el Salmo, no mal, me acuerdo, es el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus artes con alabanza, alabarte, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por toda la generación. Entonces esto es algo de lo cual la iglesia disfruta a diario, de poder acercarse a Dios en oración, poder hablar en nuestra intimidad, cerrando las puertas de nuestro cuarto y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O también en congregación, unánimes, en un mismo sentido, por un punto particular. ¿Y cómo es esto? Bueno, Pablo lo dice con lo que les estoy diciendo, la manera de vivir. De la iglesia, Pablo escribe a Timoteo, exhorto de todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo no está pidiendo que la iglesia orara para que pueda vivir sin ningún conflicto en su entorno, sino más bien que a pesar de las autoridades que estaban puestas, la iglesia pueda seguir haciendo la voluntad de Dios que el Señor le había dicho. Eso es lo que está pasando acá. Pues el cual quiere que todos los hombres, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y después en el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y ni contiendan, asimismo que las mujeres se revienen con ropa de decorosa, con pudor y modestia, no combinados en estos. Pero bueno, quería centrarme en lo de la oración. El orden en el culto. ¿Por qué orar la iglesia? ¿Cómo estar unánimes? Pienso cuando la iglesia dice, el Señor enseña a orar, dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como también acá en la tierra. Y la iglesia se pone unánime en el mismo sentido y decir, vamos a orar por esto, que es conforme a la voluntad de Dios, no es por cualquier cosa, no es por ideas de hombres, sino que, ¿qué encontramos en las Escrituras que nuestro Señor nos mandó que hagamos y cómo debemos vivir? Bueno, nos ponemos de acuerdo, esto es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, instruirnos en tu palabra, cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Guíanos por caminos de justicia, por caminos de rectitud, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y quizás a veces, como dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque no hay un mismo sentir en el estar buscando los intereses del Señor. Quizás estamos buscando lo nuestro propio. Pedimos para nuestros propios deleites y placeres. Y no estamos buscando que el reino de Dios se extienda y su voluntad está establecida en los cielos y nos ha revelado en su palabra, sea hecha acá en la tierra. Entonces quizás estamos distraídos, poniendo los ojos en otras cosas, entretenidos en tantas cosas y vaya a saber qué, que de repente terminamos agobiados y cansados y decimos al final el Señor no oye. Bueno, porque pedimos y pedimos mal. Pedimos y pedimos mal. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y habláis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y después dice almas adúlteras.
intercede por nosotros. Acompáñenme por favor ahí a Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. A veces tenemos en poco la oración, este medio de gracia que el Señor nos ha dado. Es cierto que a lo largo de toda la historia y más en estos últimos tiempos de la oración se ha hecho una fiesta y un circo, y no el fin que tiene que tener. No podemos negar todas esas cosas. Pero no aprovechamos, mis hermanos, o por no haber un conocimiento acerca de este privilegio que tenemos, muchas veces desestimamos. Y por ejemplo decimos, bueno, nos juntamos a orar, unánime, por esta motivación, por este punto, por esto, por aquello. Y lo tenemos en poco. O quizás en nuestra inferioridad decimos, bueno, no sé si Dios lo va a hacer. Bueno, es cierto, no sabemos qué es lo que va a hacer Dios, pero descansamos en que Él tiene el poder para hacer lo que es conforme a su voluntad. Pero el ánimo es a no menospreciar esto, mis hermanos. Ustedes, antes de hablar un poco más de lo de Apocalipsis, vamos ahí en Hechos capítulo 4 y lo vamos a unir con lo que estamos acá viendo en Apocalipsis. Dice el versículo 29, ustedes recuerdan que después de que fue sano este hombre que estamos acá en el capítulo 3, por medio de todo el alboroto que se arma en el pueblo, terminan presos Juan y Pedro. Y después que fueron sueltos, vienen ellos y cuentan esto a los hermanos, y los hermanos dicen, bueno, empiezan a exaltar al Señor por lo acontecido, ¿no? Pero en el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué le dijeron? Que no predicasen más en el nombre de Cristo. Y la iglesia ora de esta forma, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Están diciendo, Señor, mira sus amenazas y guardarnos de que no nos hagan daño. Están diciendo, mira sus amenazas y concede que podamos hablar aún más de vos. O sea que sigamos haciendo tu voluntad. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con el nudo de la palabra de Dios. Consideremos casos como este, que hacían uso de la oración, encomendaban la causa que juzga todas las cosas, justamente, y descansaban en su poder. Consideremos a un Daniel que ante las amenazas de que todo aquel que invocaba a otro rey o Dios tenía que ser muerto y echado a la fosa de los leones. Y sin embargo él seguía orando como solía hacerlo 3 veces al día. Tarde, mañana y mediodía oraré al Señor, dice el Salmo 50. Y Él me escuchará. Consideremos lo que acontece cuando la iglesia hace la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan que lo que estaba pasando con Pablo y Silas en el Hechos capítulo 16. Presos, con grilletes en los pies, en lo más profundo de la cárcel, oraban y alababan al Señor y de repente un terremoto sacudió todos los cimientos de la cárcel, fueron abiertas las puertas de los presos y ese hombre, el carcelero, en esa situación, por la predicación de Pablo, se arrepiente y se convierte al Señor. Antes, en ese mismo capítulo, Pablo saliendo en un día de reposo a la oración, y Lidia, una de las mujeres que estaban orando allí, el Señor abre el corazón para que pudiera escuchar lo que Pablo decía, predicando a él. Entonces fíjese cómo la iglesia, haciendo lo que le corresponde, la voluntad del Señor,
el Señor en su misericordia obra con poder. El hecho de que se añadía más incienso a la oración de los santos tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, su ofrenda agradable, hace acepta nuestras oraciones y las hace perfectas delante de Dios. Y el Espíritu Santo tenemos que considerar también, como Romanos nos enseña, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque muchas veces cómo pedir como debiéramos no lo sabemos. Quizás no comprendemos la totalidad, toda la situación que puede pasarnos, pero nos encomendamos al Señor en su gracia y su sabiduría para que nos pueda dar entendimiento y sabiduría de cómo proceder. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El que escudriña los corazones es el Espíritu y Él intercede por nosotros. Y dice que fue arrojado fuego del altar sobre la tierra y hubo gran terremoto. Hubo terremotos, temblores, relámpagos, voces. Ahora muchas veces nosotros oramos: Señor, santifica tu iglesia, Señor, enséñanos tu voluntad. Muchas veces se conmueven todos los cimientos en nuestro entorno y todo aquello que parecía que está firme de repente empieza a caer y no entendemos lo que está pasando. Muchas veces no va a responder el Señor como, de verdad no va a responder como estamos viendo en el Apocalipsis. O quizás como Elías, que dice que era un hombre sujeto a pasiones y por 3 años oró y por 3 años y medio no llovió. Quizás no tengamos esa respuesta. Pero ¿qué cuando el Señor responde y conmueve todo nuestro cimiento, mis hermanos? Y a veces no conocemos su respuesta, o menospreciamos su respuesta ante su palabra, por lo que dice. Pasan cosas en nuestro entorno y decimos: ¿qué es esto? ¿Por qué así? Y no consideramos que el Señor tiene poder, que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Claman los justos y Jehová los oye. El Señor los oye. Por medio de Jesucristo, siempre. Así va a ser hasta que Él venga a buscar. Por lo tanto, hermanos, el mandamiento está. Tesalonicenses nos dice que debemos orar sin cesar. Es una de las formas de velar. Pero quiero recordar algo que hemos mencionado durante todo este tiempo. Hoy se mencionaba lo de Nehemías. Una pronta necesidad de respuesta ante la pregunta del rey. Bueno, ¿qué quieres? Y oré. Dice, oré al Señor. Y uno dice, ¿cómo hizo para orar y obtener una respuesta? Bueno, se encomendó al Señor en su gracia, ya que el corazón del rey estaba en las manos del Señor y lo iba a inclinar según su voluntad. Pero él descansó en el poder de su Señor. Pero en otras oportunidades tenemos el tiempo necesario que el Señor nos da para comprobar a la luz de las Escrituras, una vez que hemos orado, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No porque las cosas se acomodan según mis ideas, va a ser siempre la voluntad de Dios. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Hagamos uso de la oración, que es un medio en el cual podemos disfrutar de la comunión con nuestro Padre. Pero la respuesta va a venir por su palabra para confirmarnos y dar pasos seguros. ¿Sí? Amén. Disfrutemos del Señor y que en su gracia nos permita vivir cada día como Él ha ordenado según su palabra. Vamos al Padre en oración. Señor Dios y Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos acercarnos a ti. Te ruego, Señor, que guardes nuestros corazones cada día que pasa. Señor, ayúdanos a vivir como Cristo anduvo. Si de nuestro corazón sale y profesamos, Señor, con nuestros labios decir que te pertenecemos, Señor, ayúdanos a andar como Él anduvo. Ayúdanos a descansar en tu gracia y en tu poder y acercarnos a ti en todo tiempo, con acciones de gracia, con peticiones. Ayúdanos a echar delante de ti, Señor, toda nuestra ansiedad, aquello que aflige nuestra alma en varios momentos, en varias oportunidades. Hacer uso de este precioso privilegio que tenemos en Cristo. Señor, obra en nuestros corazones para cada día de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Conocemos nuestra debilidad, pero muchas veces hacemos de cuenta como que somos fuertes por nosotros mismos.
En varias oportunidades creemos que sabemos todas las cosas y que no necesitamos, por ejemplo, de la oración. Ayúdanos, oh Padre, para no caer en ese estado de dureza y de engaño